Magister, ¿cómo está? Muy buenas noches. Mi nombre es Osvaldo René Agüello Cáceres. Yo pertenezco al grupo número 3, en el cual se va a analizar el periodo comprendido 2012-2017 en relación a la consolidación estatal y posterior caída de los precios del petróleo, con un enfoque relacionado al análisis de la deuda externa, con un rol de financiamiento de la deuda china. Como ya le comenté, mi nombre es Osvaldo Aguayo. Las otras personas que son integrantes del grupo son Daniel Alejandro Caiza Jiménez, Joel Sebastián Estrella Paredes y Alex Gabriel Tipán Calderón. Perfecto. Para poder dar un contexto de todo el análisis que hemos desarrollado, vamos a brindar un pequeño ciclo fundamental de financiamiento público con China. El inicio de este financiamiento se genera por una brecha presupuestaria, es decir, los recursos del presupuesto nacional no son suficientes para cubrir los gastos y cubrir, en este caso, la inversión que se necesita, por lo cual llegamos a una obtención de la deuda. El Estado captura recursos externos para financiar exclusivamente la obra pública. Una vez que se tiene ya establecida la obtención de la deuda, se procede a tener una generación de ingresos, en donde la economía produce retornos a través de recaudación de impuestos, venta de petróleo anticipada y servicios estatales. Con esto se genera una amortización. Los ingresos generados se destinan al pago de las obligaciones adquiridas. Perfecto. A continuación vamos a brindar una línea de tiempo en el cual se va a poder constatar el choque macroeconómico y el retorno a los mercados internacionales. Entonces, dentro de esta línea de tiempo se puede verificar que en el 2012 Ecuador ya tiene una consolidación e inversión pública, pues en esta etapa se genera un impulso estatal que requiere mantener altos niveles de gasto y ejecución de proyectos para que obviamente se pueda tener un círculo virtuoso. Ya para adelante se puede constatar que existe la primera brecha de financiamiento, en donde la consolidación entre un alto gasto sostenido y la caída de ingresos obligó al país a buscar formas no convencionales de liquidez inmediata. Dentro de esto, pues se conoce como la venta anticipada de petróleo. Y ya obviamente para el 2016 aproximadamente, existe ya la caída de los precios del petróleo, en donde existe una reducción abrupta de las principales fuentes de ingreso del Estado. Esto afortunadamente ya para el 2017 aproximadamente se genera una estabilización y un mejoramiento económico. Perfecto, entonces ya con estos precedentes se puede considerar que dentro del periodo a estudiar se pueden manejar tres pilares de financiamiento que tiene como conclusión la búsqueda de liquidez. Entonces, la primera es el financiamiento bilateral, que es el préstamo directo e inyecciones de capital enfocándose principalmente en el rol de financiamiento con China. Tenemos dentro de esto el tema de las preventas petroleras, que son compromisos de entrega de crudo y a futuro a cambio de liquidez anticipada para el presupuesto estatal. Y dentro de esto, pues la relación con los mercados internacionales, en donde el retorno del Ecuador a la emisión de bonos y mercados financieros globales para captar fondos externos. Todo esto dentro de un objetivo común, que es obtener los recursos necesarios para continuar con los proyectos de inversión y mantener el nivel de gasto público. Cabe indicar que bajo esta premisa se tiene planteada un cuestionamiento en el que se va a desenvolver todo el trabajo, que es si el endeudamiento externo entre el 2012 y el 2017 actuó como un amortiguador necesario para la inversión pública o fue el catalizador de un riesgo fiscal insostenible para el Ecuador dentro de la balanza fiscal. En el año 2017, el Estado ecuatoriano tuvo un gran desafío, el cual era enfrentar la deuda externa, que del año 2012 al 2017, esta cuenta se había triplicado. Esto debido a que en el año 2014 y 2015 cayó el precio del petróleo. Como consecuencia, los ingresos fiscales se cayeron.
por lo cual el Estado se vio obligado a buscar nuevas fuentes de financiamiento para enfrentar los déficits. Como se mencionó hace un momento, la deuda externa del año 2012 al 2017 se había triplicado, y esto queda demostrado con la siguiente fórmula, que es la tasa de crecimiento acumulado, que nos dio como resultado un 192,04%, lo cual nos indica que se triplicó con respecto al valor inicial, mostrando que el Ecuador cuenta con una alta dependencia de financiamiento externo, lo cual conlleva riesgos de sostenibilidad fiscal a largo plazo. En este punto encontramos acreedores con los que el país tiene deuda. Acreedores multilaterales, donde encontramos los organismos financieros internacionales, encontramos el Banco Mundial, encontramos el Banco Interamericano de Desarrollo y entre otros. Cabe mencionar que en este periodo no aparece el Fondo Monetario Internacional. Acreedores bilaterales, que son acuerdos con gobiernos extranjeros, en este caso con el más importante, el gobierno asiático, con quien se mantiene una deuda súper alta. Y el Club de París, que cuenta con países como Italia, Alemania, España, entre otros de Europa. Los bonos soberanos, que son títulos de valores por el Estado ecuatoriano del mercado internacional con la finalidad de obtener financiamiento. Y los proveedores de deuda, que también a tomar en cuenta porque son obligaciones a pagar, ya que ministerios e instituciones públicas hicieron convenios con este tipo de instituciones para proyectos de infraestructura, adquisición de equipos y equipo industrial. El siguiente cuadro nos muestra a detalle la deuda que mantiene Ecuador con estos diversos acreedores. Desde el 2014 en adelante se nota que la deuda se disparó. Esto debido a la caída del precio del petróleo. Afectó los ingresos fiscales, por lo tanto se nota que hay una alta dependencia de financiamiento externo. Además de la preventa de petróleo, que era una medida que consistía en anticipos de dinero con la promesa de que el Ecuador iba a entregar a futuro millones de barriles para cubrir esta deuda a las principales petroleras chinas, un pago proyectado hasta el 2021, asumiendo tasas de interés altas y recargos. Pero todo se vino abajo con la caída del precio del petróleo, haciendo que se disparara aún más la deuda y teniendo que renegociar para buscar una alternativa o solución que no ponga en riesgo la sostenibilidad del país. ¿Qué tal? Yo soy Joel Estrella y hoy les voy a hablar sobre los indicadores calculados. En esta parte del trabajo presentamos los indicadores calculados a partir de la información del Boletín de Deuda Pública del Ecuador para el periodo de años 2012 a 2017. Estos indicadores permiten comprender cómo evolucionó el endeudamiento del país, cuál fue su relación con la economía y de dónde provinieron las principales fuentes del financiamiento. El primer indicador que nosotros vamos a ver es el indicador de deuda PIB. El indicador de deuda PIB mide qué porcentaje del Producto Interno Bruto representa la deuda del país. Este indicador es uno de los más usados para evaluar la sostenibilidad de la deuda y ya que relaciona el monto que debe un país con el tamaño de su economía. Mientras mayor sea el porcentaje, mayor será el nivel de endeudamiento relativo. Nosotros aplicamos aquí la fórmula con los datos que ya obtuvimos de deuda total pública de 2017 de 46,533,6 millones y el PIB de 2017 de 104,295,9 millones. Después de aplicar la fórmula nos dio el resultado de que la deuda pública presentó el 44,6% del valor de toda la producción de bienes y servicios del Ecuador durante el año 2017. Aunque el país aún tenía capacidad para responder a sus obligaciones, este porcentaje mostró un crecimiento importante con respecto a los años anteriores, evidenciando con eso una mayor dependencia del endeudamiento para financiar el gasto público y para poder cubrir el déficit fiscal. El segundo indicador que calculamos es el crecimiento anual de la deuda externa. En este indicador nos muestra cómo aumentó la deuda externa de un año respecto al anterior. Su objetivo es identificar la velocidad con la que creció el endeudamiento durante el periodo que analizamos. Aquí podemos ver la tabla desde el año 2012 hasta el 2017, cómo va la deuda y su crecimiento anual. Durante el periodo de 2012 y 2017, la deuda externa aumentó cada año. El mayor crecimiento ocurrió en 2014, cuando la deuda aumentó un 36,08%. Esto se relaciona con el regreso del Ecuador a los mercados internacionales, mediante la emisión de bonos y la necesidad de conseguir nuevos recursos financieros. En 2015 el crecimiento fue menor, pero en 2016 y 2017 volvió a incrementarse, debido a la caída de ingresos petroleros, el terremoto que ocurrió en 2016
y el aumento de las necesidades de financiamiento del Estado. El otro punto también que es de los indicadores es la participación por tipo de acreedor. En este indicador muestra qué porcentaje de la deuda externa corresponde a cada grupo de acreedores. Permite conocer de quién depende principalmente el financiamiento del país. Aquí tenemos los múltiples de acreedores y el valor y su participación en un porcentaje. A partir de esto nosotros podemos decir que el principal financiamiento del país vino de bancos y la emisión de bonos internacionales, cual representaron casi la mitad de toda la deuda externa. En segundo lugar, se ocuparon con los mecanismos de organismos multilaterales como el BID, el CAF y las instituciones que normalmente ofrecen préstamos pero a largo plazo. Posteriormente aparecen gobiernos bilaterales, como China y otros países acreedores. Y por último, la deuda con proveedores fue mínima. Eso creo que representó el 1,17% del total. Y con este resultado podemos deducir que el país dependía principalmente del financiamiento proveniente de los mercados financieros internacionales y de los organismos multilaterales. Conclusiones. Como primera conclusión fue que la deuda tuvo un crecimiento acelerado. En sí, prácticamente casi se triplicó en apenas 6 años. Fue un crecimiento del 192% acumulado desde el año 2012 al 2017. Y si se ve de manera gráfica, no fue un crecimiento lineal, más fue un salto brusco y en sí el año que fue relevante fue el año 2014. Ahora, dependencia petrolera también se identificó. Prácticamente el Estado había construido un modelo fiscal basado en ingresos petroleros y al momento que cayó el precio del barril, el Estado, para poder hacer frente al gasto público, optó por financiarlo mediante endeudamiento. Por otro lado, también vemos que casi el 48 casi la mitad de la deuda estuvo en manos de tenedores de bonos internacionales y en bancos comerciales. Y este segmento, por lo general, es más riesgoso, más costoso y más volátil. Ahora, en sí hubo la relación del indicador deuda-PIB. Este indicador estuvo dentro de un rango aceptable, pero lo que generó alarma fue cómo este creció rápidamente. Ahora, también finalmente hubo el tema de las preventas petroleras. En sí esto comprometió ingresos futuros a cambio de dinero inmediato a corto plazo, pero hubieron también tasas elevadas. Entonces esto, como puede ver, contribuyó al endeudamiento. Y en sí podemos ver que esto se debió gran parte también a factores exógenos y a tener un modelo fiscal no muy diversificado. Gracias.